Muy buenos días, mis queridos alumnos de tercero de secundaria. Hoy jueves 7 de mayo de 2020 estamos en nuestra primera clase del mes de mayo, ¿sí? Recordándoles que el viernes 1 de mayo no hubo clases por el Día del Trabajador, así que no se pudo hacer la primera clase de CHU. Esta vendría a ser la primera clase de CHU del mes de mayo. ¿Está bien? Y bueno, también viene a ser la tercera clase de Historia Universal. Estamos continuando con el absolutismo y los estados europeos, parte 2. ¿Está bien? A ver, por si acaso, sí, en temas anteriores, en clases anteriores hemos visto que existía una economía agraria, ¿sí? Era totalmente rural la economía, refiriéndose a que el campesino era el que trabajaba prácticamente todo, ¿sí? Y los dueños de las tierras, que vendrían a ser los nobles y algunos personajes de clero, no trabajaban en esta tierra. Las manufacturas y el trabajo a domicilio, ¿sí? Estos fueron progresos, ¿sí? Nuevos progresos que se vinieron dando a partir ya del siglo XVIII, ¿sí? Con los comerciantes, acuérdate que le entregaban materias primas a los campesinos para que cuando había tiempo de sequía, por ejemplo, o cuando no había una buena producción agrícola, ellos pudieran trabajarlo desde casa, ¿sí? Los burgueses que fueron, los burgueses pertenecían al estado llano, ¿sí? O sea, al tercer estado. Ellos, algunos, ¿sí? Como su economía iba mejorando, porque estos burgueses invertían, ¿no? Algunos eran prestamistas, hablamos de médicos, hablamos de personas con profesiones, personas con comercios, económicamente iban mejorando, económicamente iban creciendo, ¿no? Y con el tiempo fueron una gran presión para la nobleza, ¿sí? Hablamos de hambre, peste y muerte, sí, hablamos de hambre, peste y muerte con respecto a las sequías, ¿sí? Hablamos de las pestes y hablamos de las muertes, de más o menos 1,5 millones de muertes que ocurrieron en España en el siglo XVII, ¿sí? Monarquía absoluta, hablamos de que el rey pensaba de que era un enviado el rey era un enviado de Dios, ¿sí? Era el representante de Dios, entre comillas, era lo que él creía y lo que él les pedía a su pueblo, ¿no? A los súbditos, a todos. El poder que tenía el rey era increíble, él tenía el poder sobre todo, aunque había cosas que él no podía hacer, claro que le convenía igual que no pudiera hacerlo. Por ejemplo, el rey no podía cambiar la forma de gobierno, ilógico, ¿verdad? O sea, si el rey, ¿no? Tiene un poder absoluto, por obvias razones no va a querer cambiar la forma de gobierno, ¿sí? Ahora la forma de gobierno también se daba por herencia, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estaba como monarca absoluto, mi hijo tenía que ser el siguiente monarca absoluto y el hijo de mi hijo el siguiente monarca absoluto. ¿Entienden? Entonces, eso tampoco lo podía cambiar el rey, pero tampoco le conviene, así que no hay problema, ¿sí? Él tenía el poder absoluto en todo, ¿no? De los 3 poderes que hoy en día conocemos acá en Perú, por ejemplo, ¿sí? Hablamos por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Hablamos de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y cada uno descansa en poderes independientes, en personas, en grupos independientes, ¿no? Pero no, acá todo era poder absoluto del rey, del monarca. Pero son temas o cositas que ya hemos visto, así que pasemos a lo que nos compete a la clase, ¿no? Ya hablamos del siglo XVII del siglo XVII y ya también llegando al siglo XVIII, ¿está bien? Francia, hablamos de Luis XVI, sí, hablamos un poco en la clase anterior, ¿sí? Que mandó a construir el Palacio de Versalles, por ejemplo. A ver, con la ascensión al trono francés de Luis XIV, ¿sí? Acá Luis XIV, la monarquía absoluta alcanzó su máximo esplendor. Ya, a ver, aclaro que Luis XIV y Luis XVI son personajes totalmente diferentes. Vas a conocer ahora un poco de Luis XIV. El llamado Rey Sol reunió todo el poder en sus manos, lo que se resume en la frase: el Estado soy yo. Este señor, Luis XIV, muy diferente a Luis XVI, del cual hablamos en la clase anterior, ¿sí? Una persona que tuvo un gobierno de 15 años, Luis XVI terminó su gobierno
con bueno, la Revolución Francesa, ¿sí? Hablamos de que él participa en el siglo XVIII, pero el rey Sol es Luis XIV, ¿sí? Luis XIV decía que él es el Estado, que él es todopoderoso, o sea, que él tiene el poder absoluto de todo, ¿sí? Que su gobierno es un gobierno absolutista. Y con respecto al Palacio de Versalles, es bueno, un palacio que empezó, bueno, la construcción se da con Luis XIV, ¿sí? Pero sigue construyéndose durante el gobierno de Luis XV y de Luis XVI. Hablando del Palacio de Versalles, ¿sí? Era un símbolo de poder del rey. Allí este rey vivía con su corte, con los nobles, con sus funcionarios, ¿sí? Eran habitaciones enormes, ¿sí? Habían grandes jardines, si deseas y si puedes googlearlo, ya ver que el Palacio de Versalles que albergaba a 5.000 personas, ¿sí? Pero no vayas a pensar que estas 5.000 personas eran de la nobleza, no, solo eran 1.000 nobles y los otros 4.000 que vivían, bueno, no vivían acá, los otros 4.000 que estaban acá eran para servir a estos 1.000 nobles, ¿sí? O sea, eran 1.000 personas que tenían 4.000 súbditos. Ese lujo se llegó a dar en Francia, ¿no? A ver, hablemos de Holanda e Inglaterra. ¿Por qué vamos a darlos a tallar un poco? Porque son nuevas potencias, ¿sí? Estamos hablando de estados europeos, hablamos de Francia, la clase pasada prácticamente fue todo España, ¿sí? Ahora, hablando de Holanda e Inglaterra, a ver, a España se le hacía difícil controlar el contrabando. Más de 2/3 de los cargamentos de plata pasaban a manos de Holanda e Inglaterra por acción del contrabando o la piratería. Acuérdate que en la clase anterior mencioné que existían los piratas, ¿está bien? Los holandeses compraban plata en México y café en Brasil, a la vez que vendían esclavos traídos desde África. Y las burguesías tenían activa participación en estas actividades comerciales. Acuérdate que hablamos de los burgueses, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los burgueses que empezaron a darle problemas a la nobleza de estos tiempos, ¿sí? Vemos que Holanda e Inglaterra se están quedando con gran parte de los cargamentos de plata. Acuérdate que España sacaba estos cargamentos de plata de Potosí, ¿sí? Entonces vemos que Holanda e Inglaterra van a ir creciendo, ¿sí? A expensas de que España va a ir muriendo, ¿no? Hablamos del siglo XVII en el que España va a ir mermando su poderío. Ahora, los fundamentos teóricos del absolutismo, aunque no lo creas, había gente, habían personas que defendían esta postura del absolutismo, ¿sí? Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo sostenía que la obtención y retención del poder eran el fin último de los gobernantes, usando cualquier medio para conseguirlo. Jean Bodin decía, señala que el rey tenía poder supremo sobre sus súbditos, sin restricciones determinadas por las leyes. O sea, imagínate qué mentalidad tenían estos reyes, ¿sí? Para creerse tanto. Jacques Bossuet, ¿sí? Sostiene que el poder del rey expresa la voluntad divina, por lo que actúa como su representante en la tierra. En serio que todos en este tiempo fue una etapa por así decirlo oscura, ¿sí? Para sobre todo las personas gobernadas en esos tiempos creían el rey pensaba que era un representante de Dios, ¿sí? Todavía hablaban de la teoría del derecho divino, ¿sí? Y Thomas Hobbes decía, ¿no? Plantea que el Estado es una necesidad histórica que requiere de un pacto entre los gobernantes y los súbditos, por lo que estos últimos renuncian a sus derechos a favor del gobernante, quien debe protegerlo frente a las amenazas internas y externas. Te explico un poco. En estos tiempos, estos personajes mencionaban de que el ser humano, ¿sí?, era un problema para el ser humano. Y como el ser humano era un problema para el ser humano, necesitaban de un gobernante elegido por Dios, ¿sí?,
que haría que ellos no caigan en errores, no cometan problemas, ¿sí? No tengan problemas, y este gobernante, ¿sí? Los iba a guiar, ¿sí? Los iba a guiar para que ellos vivieran una excelente forma de gobierno. Este era su pensamiento, ¿sí? A tal punto que decían disparates como los que dice acá, ¿no? Por los que estos últimos renuncian a sus derechos a favor del gobernante. Entonces son personas que apoyaron el absolutismo, ¿sí? Son personas pensando, no son cualquiera. Nicolás Maquiavelo no es cualquiera, ¿no? Escribió El Príncipe, John Bodin, Los 6 libros de la República, acá Jacques Bossuet, La política sacada de las Sagradas Escrituras, y Hobbes, que escribió Leviatán. Y acá en Leviatán es donde Hobbes exclama, ¿no? De que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? O sea, de que el humano es un peligro para el ser humano. Por eso necesita un gobernante que tenga que un gobernante que haya sido elegido por Dios, ¿no? Por eso es que en estos tiempos hubo bastante ignorancia, ¿no? Incluso en el siglo XVI no se crearon tantas cosas. Ya recién a partir del siglo XVII empezaron las nuevas creaciones, los nuevos inventos, y eso fue una gran apertura a lo que vendría a ser la ilustración, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto, ¿sí? A ver, ¿cómo era Europa a mediados del siglo XVII? ¿Sí? A ver, esto más que nada habla, es el mapa de España, ¿sí? España, como ves aquí, tenía a Portugal ya anexada a ellos. Tenía la corona de Aragón, ¿sí? Tenía Castilla, Andalucía, que para que te vayas ubicando, ¿sí? ¿Recuerdas Andalucía, que fue bastante azotada por las pestes? ¿Sí? Esto es lo que vendría a ser España, lo que ves de color, ¿no? Todo lo que Granada, Castilla, Andalucía, Portugal, la corona de Aragón, Cataluña, Valencia, todo esto es España. Posiblemente te mande una tarea donde quisiera que pintes los territorios de España, ¿no? Y acá ya te estoy dejando el mapa. De hecho que el mapa no lo vas a copiar, tranquilo, ¿sí? Ah, por cierto, de hecho que esto tampoco lo vas a dibujar, no te preocupes, ¿sí? Esto no solo es escritura, ¿sí? Acá también el mapa, si puedes hacerlo, excelente, ¿no? Si tu arte y tu creatividad es muy buena, bacán, ¿sí? Si no, puedes, no sé, recortarlo tal vez y pegarlo, ¿sí? Igual en la tarea se te va a entregar eso, ¿no? Para que puedas pintar. A ver, ahora sí, hablemos de la decadencia española, ¿sí? A lo largo del siglo XVII, la situación política y económica de Europa sufrió grandes cambios respecto al siglo anterior, entre los que destacan la ruina de la hegemonía española. Esto quiere decir la ruina del gobierno español, ¿no? Acuérdate que se endeudaban, malgastaban el dinero, todo era un despilfarro. El auge económico de los Países Bajos y de Inglaterra. Los Países Bajos son Holanda. Al decir auge económico de Holanda y de Inglaterra nos referimos a que ellos iban creciendo a expensas de España, ¿no? Y el ascenso de Francia. Ojo que Francia acá va a tener un papel preponderante, ¿sí? Porque Francia y España van a tener problemas. España, como ya está débil, ya para el siglo XVII está débil, Francia va a quedarse con el control y el poder total de todo lo que le pertenecía a España, ¿sí? Al rango de mayor potencia europea. Pero al margen de las cuestiones políticas, otros elementos importantes de la centuria fueron una nueva fase de retroceso demográfico y económico. Retroceso demográfico y económico se refiere, acuérdate, de las pestes, ¿sí? En Europa, que se tradujo en pestes, hambrunas, guerras civiles y devastadores conflictos internacionales, entre los cuales destaca la Guerra de los 30 años, ¿sí? A ver, en la Guerra de los 30 años, quien sale más perjudicado es España, ¿sí? Pasa a ser un país secundario, una potencia secundaria. Holanda, Alemania y sobre todo Francia sobre todo, que se llega a ser una potencia muy importante, ¿sí? Holanda, que llega a encontrar una hegemonía, Alemania, ¿sí? Que también llega a seguir creciendo. O sea,
al final de la Guerra de los 30 años el más perjudicado es España, ¿sí? El triunfo de un nuevo sistema comercial que privilegiaba el intercambio de mercaderías de amplia difusión, hablamos de azúcar, tabaco, tejidos de algodón, en vez del viejo comercio de productos exóticos destinados a un público reducido, sedas, porcelana, esclavos, especias. Los líderes de este nuevo enfoque comercial fueron los Países Bajos e Inglaterra. Como ustedes ven, en el comercio, ¿sí? En el comercio ya España había sido dejado de lado. En cuanto a gobierno y a poder, España había sido dejado de lado por Francia, ¿sí? Francia abarca el poder total. Y acá en lo que es el comercio, Holanda e Inglaterra llegan a hacerse con la hegemonía. Vemos que España ha ido decayendo, acuérdate, por las pestes, ¿sí? 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Hambrunas, ¿sí? Que esto debilitaba a los habitantes, guerras civiles que ocurrieron. El esplendor de la civilización occidental, que durante este siglo descolló en las artes plásticas, las letras y la filosofía y las ciencias naturales, fue la época del barroco, del racionalismo y del empirismo y de la revolución científica. Hablamos de que a partir del siglo XVII, sé que todo esto va a ser del siglo XVIII en adelante, pero a partir del siglo XVII, con los pequeños inventos o los inventos que se van dando en el siglo XVII, ¿sí? Va a hacer de que Europa caiga en un momento de iluminación, ¿sí? Ya no van a estar cegados con este tipo de pensamiento, ya no van a estar cegados con este tipo de gobierno, van a aparecer otros pensadores, otros ilustres, ¿sí? Que van a dar paso al siguiente movimiento, que será la ilustración. ¿Está bien? Entonces entendemos de que a nivel de comercio, España perdido. A nivel de poder, España perdido. A nivel de población, España perdido. A nivel de actualidad, ¿sí? A nivel de nuevas ideas, España perdido. ¿Está bien? Se produjeron grandes cambios sociales, económicos y políticos, lo que te venía diciendo, el retroceso demográfico y económico debido a pestes, hambrunas, guerras civiles y conflictos internacionales como la Guerra de 30 años, donde España quedó muy mal parado, ¿sí? Un nuevo sistema comercial basado en el intercambio de mercaderías de amplia difusión, como son el azúcar, el tabaco, los tejidos de algodón, los esclavos también, ¿sí? Y donde destacaron Holanda e Inglaterra. El triunfo de la ideología absolutista, el esplendor de la civilización occidental, hablamos del barroco, racionalismo, empirismo y revolución científica, son temas que vamos a abarcar más adelante. ¿Está bien? Ahora, te explico qué son las Austrias menores. Lo que pasa es que los reyes, ¿sí? Hablamos de los reyes españoles como Felipe III, que viene después de Felipe II, Felipe IV y Carlos II, ¿sí? Estos tres reyes prácticamente no gobernaban, los que gobernaban eran los válidos, ¿sí? Ellos pertenecían a las Austrias menores, que por cierto las Austrias menores aquí en la Guerra de los 30 años cayeron también, ¿sí? Destacan los válidos. ¿Quiénes eran los válidos? Eran ministros que gobiernan en nombre de los reyes, o sea, en lugar de los reyes gobernaban los válidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al válido duque de Lerma, ¿sí? Que él gobernó en vez de Felipe III, estableció paz con Inglaterra y Holanda, ¿sí? Expulsión de los moriscos, ¿sí? Profesor, ¿quiénes son los moros? Bueno, a ver, con respecto a los moriscos, eran los moros, ¿sí? Pasados al cristianismo, por así decirlo. Estos moriscos, ¿sí? Eran musulmanes, ¿sí? En caso de que no conozcas el término de moros, ¿sí? Hablamos de los musulmanes. Acuérdate que los musulmanes, ¿sí? Tuvieron problemas en tiempos pasados con lo que fue Roma, ¿sí? De ahí venía la palabra, la frase, ¿no? Si hay moros en la costa, ¿ya? Los moriscos son los moros, los musulmanes que se convertían al cristianismo, por así llamarlo así. El problema es que es un gran error haber expulsado a los moros. Imagínate que hayan habido 1000 moros nada más, solo 1000 moros, y que a cada moro
a cada moro se le había cobrado 10 soles mensuales en lo que era ¿qué te digo? Impuestos, ¿sí? 10 soles a 1000 moros, ¿sí? Son 10.000 soles que perdía de forma mensual, ¿me entiendes? Claro que no eran 1000, fueron muchísimos, fueron miles de moros que fueron expulsados en este tiempo de Felipe III. Entonces vimos que fue una pésima decisión, ¿sí? Estaba perdiendo dinero, ¿sí? Felipe IV, ¿no? El válido que gobernó, bueno, en vez de Felipe IV, ¿no? Fue el conde duque de Olivares. Intervención en la guerra de los 30 años, independencia que resultó como la independencia de Holanda, la firma de los tratados de Westfalia y los Pirineos, y el siglo de oro español en la literatura y el arte. Carlos II, sí, Nizar, fue el válido que lo acompañó. Al no tener descendientes, nombra a Felipe de Anjou como su sucesor. Felipe de Anjou va a tomar el nombre de Felipe V de Borbón, ¿sí? Felipe V, ¿ya? Dando origen a la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española también la pierde España, ¿sí? ¿Por qué? Este señor Carlos II no llegó a tener hijos, ¿sí? Al no tener hijos, Carlos II, entonces España ya no podía seguir gobernando, ¿no? Y como acá ya había una alianza con Francia, ¿sí? En la Guerra de Sucesión Española la va a perder España, y ahora la dinastía de los Borbones, ¿sí? Es la que se va a encargar de gobernar o tener esta hegemonía. ¿Está bien? A ver, hagamos algo breve, ¿sí? Hablemos de estos reyes de forma breve, ¿sí? Con el sucesor de Felipe II, hablamos de Felipe III, ¿ya? Se inició en este país el régimen de los válidos, es decir, de ministros que acumulaban en sus manos virtualmente todos los poderes y gobiernan de hecho, mientras que los reyes dejan de dirigir el Estado. Esta situación se prolongó con los últimos Habsburgo. Hablamos de Felipe IV y Carlos II, ¿sí? Esta es la dinastía de los Habsburgo: Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La preocupación fundamental del duque de Lerma, que era el válido de Felipe III, lo vemos acá, ¿sí? Fue asegurar la paz para el reino, para lo cual firmó un tratado con Inglaterra y una tregua de 12 años con los rebeldes holandeses. Sin embargo, estas prudentes medidas quedan eclipsadas por el decreto de expulsión de los moriscos. El éxodo de cientos de miles de pobladores representó un grave daño para la demografía y la agricultura hispanas. Imagínense, 100.000 moriscos. A 10 soles es 1.000.000 que están perdiendo en dinero, ¿me entienden? Entonces fue una pésima idea, y entonces España sigue cometiendo errores, ¿sí? Bajo su sucesor, ¿sí? Hablamos de Felipe IV, se reanudó la política imperialista a instancias del conde duque de Olivares, válido del nuevo monarca, ¿sí? Esto se los puse acá, acá está, es válido de Felipe IV, ¿ya? Se reinició la guerra contra los holandeses, las tropas hispanas intervinieron directamente en la guerra de los 30 años, que por entonces ensangrentaba a Alemania, y se declaró la guerra a Francia. Sin embargo, la excesiva presión impuesta por el conde duque a los territorios de la monarquía con el fin de solventar los enormes gastos militares llevó a España al borde del desastre en 1640. Cataluña y Portugal se sublevaron. Te explico un poco antes de continuar, ¿sí? El mandar a la guerra, o sea, en el siglo XVI, ¿sí? Hablamos de 1530 en adelante, España tenía un poder económico inmenso, pero eso no dura para siempre, ¿sí? Eso no estaba durando para siempre, y las guerras tienen un costo enorme en economía, ¿sí? Entonces, ellos mandaban a la guerra como si nada a sus soldados, pero ya no tenían esa economía. Por eso es que ya para el 1640, ya hablamos del siglo XVII, 1640, Cataluña y Portugal se sublevaron. Y aunque la rebelión catalana fue finalmente controlada, ¿sí? Portugal logró recuperar su independencia. Al mismo tiempo, el ejército español fue duramente vencido por los franceses en Rocroi y las Dunas, con lo que perdió la hegemonía que había ostentado hasta entonces en los campos de batalla.
En el balance final, la época de Felipe IV dejaría derrotas en la Guerra de los 30 años y ante Francia, sancionados por los tratados de Westfalia y los Pirineos, así como la pérdida definitiva de Holanda, Portugal y otros territorios menores, en resumen la ruina militar, política y financiera del reino. Gran parte de estos descalabros se debió a la fragilidad económica del país, debido a la crisis demográfica. Acuérdate, la peste, ¿sí? Acuérdate, la expulsión de los moriscos, ¿ya? El atraso industrial y agrario. Acuérdate, ¿sí? De que acá la hegemonía la van a, bueno, el atraso industrial de España, ¿sí? Que no hacía nuevos cambios en la agricultura. Los cambios vinieron ya con Holanda y con Inglaterra. Y la dependencia financiera respecto a fuentes externas. Acuérdate que España dependía mucho de las colonias que tenía en Perú, en América, ¿sí? Y en Holanda. Pero ya cuando dejó de tener a estos como apoyo, ¿sí? Ya cuando dejó de tener a estos de apoyo, ya España fue cayendo. Cuando estos recursos faltaron, el edificio construido por los Habsburgo se vino abajo, ¿sí? Acá vemos que la dinastía Habsburgo, ¿sí? La dinastía Habsburgo, que hablamos de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, está cayendo, se está viniendo abajo. Por eso es que la dinastía de los Habsburgo va a dejar de tener el poder, ¿sí? Ya para finales del siglo XVII, ya cuando todo el poder va a radicar ya no en los Habsburgo, ¿sí? Sino en los Borbones. Carlos II. Luego de Felipe IV reinó su hijo Carlos II, incapaz de hacerse cargo efectivamente del poder por su debilidad mental, ¿sí? Con él se manifiesta una leve reconstrucción, la población deja de disminuir y aumenta en algunas ciudades, la moneda se estabiliza, el comercio con la India se reactiva, provincias como Cataluña reconocen una época de prosperidad. Empero, el monarca dejó pendiente el asunto de la sucesión al trono. A su muerte, las ambiciones de Francia de apoderarse de los dominios ibéricos movilizó a las restantes potencias en la guerra de sucesión española que llevó a la corona de una nueva dinastía, ¿sí? Hablamos de los Borbones, ¿está bien? Te hago un pequeño paréntesis sobre Carlos II. Carlos II no podía tener hijos porque tuvo un problema viral, ¿sí? Tuvo un problema viral y debido a este problema ya no pudo concebir descendencia. Quedó estéril, ¿sí? Quedó estéril y por eso es que ya no dejó hijos, ¿no? Con respecto a Carlos II, a ver, me gustaría que investigara sobre él, ¿sí? Hay mucho que se dice sobre él, por ejemplo, de que es el hechizado, le decían. De verdad me gustaría que investigue sobre él, es bastante interesante, no llega a tener descendencia, es conocido por muchos como un rey débil, enclenque, enfermizo, que no pudo dejar descendencia, ¿sí? Pero si te das cuenta, España como que empezó a levantarse un poco en el gobierno de este señor, ¿sí? Ya no te ahondo más tiempo, ¿sí? Para que tú puedas ir dándole un repaso y la ficha poder hacerla. Acuérdate que esto de acá no va, no tienes que hacerlo, ¿sí? O sea, la imagen no la tienes que hacer. Esta imagen tampoco es obligada, ¿sí? Pero acuérdate que España tenía a Portugal y también tenía a Holanda en sus manos, y España también tenía en sus manos a varios países americanos, ¿sí? De entre ellos está Perú, Bolivia, Chile, ¿sí? Bueno, listo, ya hasta ahí sería todo conmigo. Espero que haberte ayudado a que entiendas un poco mejor este tema, ¿sí? Y si es un poquito extenso es porque me gustaría que de verdad pudieras entender los alcances, ¿sí? Acuérdate que ya no hay papelotes, ¿sí? Tampoco plumones, y aunque se ve bastante bien así. Ahora cuídense bastante, les deseo muchos éxitos, bendiciones, hasta luego.